Grabar. Y ahora sí, chicos, muy buenas noches y bienvenidos a una clase más de razonamiento verbal. Hoy día viernes 4 de julio del 2025. Acabamos de realizar un examen simulador, el cual tenía 41 preguntas, porque tenía 41 al final. La última era una pregunta piloto, una pregunta que es un punto regalado, ¿ok? Acabamos de hacer ese examen y ahorita vamos a pasar a la parte de la revisión y la corrección de ciertas preguntas. ¿Ok? La media, como les dije antes, de este examen de las calificaciones fue 24, por lo cual sí vamos a tener que mejorar ciertos puntos, vamos a tener que seguir practicando. Entonces, empecemos, chicos. Ahora, la primera pregunta que ustedes encontraron fue una pregunta de inferencias, de conclusiones lógicas, de premisas, y como se pueden dar cuenta, no tenemos una orden como tal, no tenemos una consigna. Aquí este ejercicio no me dice como los anteriores, lee detenidamente la información y selecciona la respuesta lógica. No, no me dice nada de esto, pero me da las premisas y yo con estas premisas yo ya puedo saber que estamos hablando sobre conclusiones lógicas, sobre inferencias. ¿Ok? La pregunta dice, si conduzco, no bebo, si no bebo, paso aburrido, si me aburro, no salgo de casa y si no salgo de casa, dormiré solo. ¿Ok? Y me dice cuál de los siguientes enunciados es verdadero, o sea, cuál es la conclusión lógica de estas premisas que acabamos de leer. Tenemos, si no bebo, dormiré solo, si me aburro, saldré de casa, si no conduzco, dormiré solo y si me aburro, dormiré solo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de las inferencias, pero de una manera superficial, porque ya hemos hablado de esto. ¿Cómo nosotros teníamos que abordar este ejercicio? ¿Qué son las inferencias? ¿Qué es la conclusión lógica que yo estoy buscando? ¿Okay? La inferencia es la capacidad de poder extraer o de sacar conclusiones sobre unos datos o una información previa. Recuerden que este punto es mega importante, información previa. Porque como les he dicho en clases anteriores, en este tipo de ejercicios yo no voy a asumir, yo no voy a ponerme a pensar, no voy a buscar, a sobrepensar, ¿ok? Simplemente voy a guiarme con la información que ya me dio la premisa. Y como les digo siempre, si en mi premisa no está escrito, significa que entre mis opciones de respuesta yo no lo voy a seleccionar, ¿ok? También es lo que suponemos que sucedió o va a suceder a partir de información previa. Otra vez aquí me dice a partir de información previa. ¿Okay? Yo tengo que tener evidencia para poder sustentar una conclusión que yo pienso que puede ser. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo como para que nosotros veamos que dependiendo de la información que me estén dando es que yo tengo que sacar mi conclusión. Si yo me voy de viaje, yo me fui a Galápagos, digamos, me fui a Galápagos, me fui de viaje, pero a lo que yo regresé, encontré que la puerta de mi casa, la cerradura estaba forzada, estaba dañada. Entro a la casa y veo que todo está patas arriba, que todo lo han volteado, que han revuelto las cosas, que han abierto cajones. Corro a ver mi cajita donde guardo mis cosas, donde guardo mi joyería, donde guardo mi plata y está totalmente vacía. Entonces, a partir de esta información que yo tengo, yo podría asumir qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó aquí? Pues me robaron. Pues, ¿qué más va a pasar aquí? Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Si estoy conversando con mi papá tan feliz de la vida y veo que le llama a su jefe. Él contesta y se va corriendo a la oficina. Al rato veo que regresa con un cartón lleno de sus cosas. ¿Qué pasó aquí? Lo despidieron. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. En estos escenarios no fue necesario decir lo que pasó, ¿ok? Nosotros lo estamos infiriendo. Eso significa inferir en base a la información previa que yo he leído o que la pregunta me ha dado, yo tengo que buscar cuál sería la conclusión lógica. ¿Ok? Conclusión es un razonamiento o una consecuencia que es el resultado o frutos de ideas que se relacionan. Eh, listo. Las premisas por su parte ya hemos visto que es la información que me están dando, no es el resultado de un razonamiento, como les dije, puede ser verdadero, puede ser falso, y eso no va a afectar en nada la conclusión.
Lo que significa que si en mi pregunta me dice que el cielo es color verde, en mi conclusión tiene que estar que mi cielo es verde. No importa si es verdadero, no importa si es falso. En esta pregunta el cielo es verde, entonces el cielo es verde. Bueno, esto de aquí, igual les voy a pasar la diapositiva, chicos. Pero esto de aquí es algo que nosotros ya hemos visto. Aquí hay ejemplos, ¿no? Aristóteles es un hombre. Todos los hombres son mortales. Por lo tanto, Aristóteles es mortal. Estas dos son la premisa y la de acá sería la conclusión lógica, ¿ok? No me rayen la pantalla, caramba. Ok, este ejemplo ya lo hemos visto. Déjenme pasar rápidamente. Ok, entonces, regresando a la pregunta, tenemos, si conduzco no bebo, si no bebo paso aburrido, si me aburro no salgo de casa y si no salgo de casa dormiré solo. Recuerden que la información que me da aquí yo la tengo que encontrar acá. Vamos a ver si es cierto. Si no bebo, dormiré solo. Si no bebo, me aburro. Si me aburro, salgo de la casa. Si no salgo de la casa, dormiré solo, ¿ok? Entonces, pongámosle una rayita de puede ser. Si me aburro, saldré de la casa. A ver, si me aburro, no salgo de la casa. Entonces, no, pues si me aburro, tengo que salir de la casa. Si conduzco, dormiré solo. Si conduzco, no bebo. Si no bebo, paso aburrido. Si me aburro, no salgo de la casa. Y si no salgo de la casa, dormiré solo. Mm, entonces, aquí también podríamos decir que sí llega a salir solo, ¿no? Si me aburro, dormiré solo. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Si me aburro, no salgo de la casa. Si no salgo de la casa, dormiré solo. Me dicen, ok, me dicen que la respuesta puede ser la C. Pero si me doy cuenta que hay más de una opción que puede ser, que me lleva a mi conclusión, porque si me aburro, dormiré solo. Aquí dice, si me aburro, no salgo de la casa. Si no salgo de la casa, dormiré solo. Si conduzco, dormiré solo. Todo esto me lleva a que dormiré solo. Si me aburro, saldré de casa. Esto sabemos que no es porque literalmente aquí nos dice que si me aburro, no salgo de casa. Ok, entonces, ¿qué pasa en este tipo de ejercicios cuando nosotros encontramos más de una respuesta correcta? Nosotros vamos a buscar siempre la opción de respuesta que cubra, que abarque desde mi primera premisa, desde si conduzco, hasta mi última premisa, que es dormir solo. Entonces, tenemos que buscar entre las opciones de respuesta un resultado que me englobe, que me cubra desde la primera, desde que si conduzco hasta dormiré solo. Entonces, ¿cuál es esa de ahí? Si conduzco, dormiré solo, que vendría a ser la C. ¿Ok? Entonces, únicamente cuando en este tipo de ejercicios de premisas, conclusiones, inferencias, nosotros encontremos más de una opción correcta, lo que vamos a hacer es seleccionar la opción que me englobe desde la primera premisa hasta la última premisa, ¿ok? En este caso, si conduzco, dormiré solo. Listo. Ahora, la siguiente aquí, chicos, aquí me dolió en el alma ver que se habían equivocado. Aquí yo dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que se equivocaron en las oraciones? Si nosotros habíamos dicho que las oraciones, cuando me piden formar una oración, cuando me piden poner una oración de manera lógica, yo siempre voy a asumir que es de manera sintáctica. ¿Qué significa sintáctica? Sujeto, verbo, predicado. El sujeto empieza por un pronombre o un nombre propio, ¿ok? Y el predicado, que es el más fácil, a mi parecer, termina con una palabra que me indique un lugar o que me indique un tiempo, ¿ok? Entonces, yo voy a buscar mi sujeto aquí. Bueno, veo que aquí dice el precursor, puede ser, y veo que también dice aquí el labrador, y veo que aquí hay un nombre, entonces aquí tengo tres posibles sujetos. Entonces yo no me voy a complicar la vida, sino que voy al predicado. Tenemos, bueno, al llegar a Inglaterra, me pareció como que sí fue un temblor. Estoy loca. Bueno, al llegar a Inglaterra, ¿ok? Tenemos aquí un lugar, pero aquí tenemos actualmente, y recuerden que el tiempo siempre va a ir al último. Y si encuentro una palabra que significa tiempo,
yo lo voy a mandar al último. Entonces, yo aquí sé que mi respuesta correcta tiene que terminar en 3. ¿Ok? Yo aquí me puedo dar cuenta que mi oración para que esté formada, ya ven por el apuro, para que esté formada correctamente, mi predicado que me indica un lugar, un tiempo, tengo que mandarlo al último. ¿Cuál es la única que termina en 3? Es la opción 4. ¿Ok? Bueno, aquí es más la teoría de la oración, ya nosotros lo sabemos. Cómo está estructurada una oración también lo sabemos. Eso aquí también vimos en clase. El ejemplo de que una oración de manera semántica, o sea, de que tiene sentido, que tiene lógica, puede ser de diversas maneras. Pero si nosotros nos basamos en el orden sintáctico, que es sujeto, verbo, predicado, la oración siempre va a comenzar con un pronombre, un nombre propio, y siempre va a terminar con una palabra que me indique lugar o una palabra que me indique tiempo, ¿ok? En este caso la respuesta correcta era que empezaba con 2, el precursor, y terminaba con el 3 actualmente, ¿ok? Listo. Mi siguiente pregunta, chicos, era un sinónimo. Me dice sinónimo de huésped. En mi vida yo he escuchado esa palabra, no sé si ustedes lo usarán en su vocabulario, si lo usan, pues los felicito, qué refinados, qué elegantes que son. Pero no, yo jamás he usado hueste, no sé lo que significa hueste. Entre mis opciones de respuesta yo tengo huida, tropa, hueco y maldad. Entonces, ¿cómo nosotros abordamos este tipo de ejercicios? ¿Cómo nosotros abordamos los sinónimos? Nosotros sabemos que los sinónimos son palabras que tienen una relación semántica. Sabemos que semántica es de sentido, que tienen una relación de sentido, tienen el mismo sentido, tienen una misma identidad, tienen semejanzas, tienen un significado en común. Son palabras que tienen un significado muy cercano o directamente el mismo significado, ¿ok? Como boda, matrimonio. Ejemplos de sinónimos que no se utiliza, que vamos a ver palabras que no se utilizan mucho, como beso, ósculo. Gordo, beso, que se utiliza, si sabemos. Estudiante, alumno. Gozo, alegría. Sacerdote, cura. Bonito, hermoso. También tenemos por aquí cálido, caliente. Frío, gélido. Advertir, prevenir. Danza, baile. Médico, galeno. Poco o escaso. Estas son algunas de las palabras más frecuentes, bueno, no más frecuentes, pero digamos que un 50% de estas palabras aparece. Por ejemplo, a veces va a aparecer galeno. ¿Y yo qué voy a saber que Galeno es médico? ¿Ok? Pero ¿quién fue Galeno? Podríamos considerarlo como el padre de la medicina. Tenemos poco escaso, hurtar robo, regalo dádiva, valioso preciado. Puse muchos ejemplos. Vamos a pasar. Listo. Entonces aquí entramos al sinónimo de hueste. Como nos pudimos dar cuenta, hay palabras que tienen sinónimos que en la vida nosotros hemos escuchado. Y existen millones de palabras en el habla español. ¿Ok? Entonces es casi imposible sabernos todos los significados de estas palabras. Por eso yo siempre recomendaba cuando el examen era virtual, y no sé si su examen va a ser virtual, porque hoy día fue el examen de una universidad, no me acuerdo cuál, pero yo ayudé a dar ese examen y fue virtual, entonces ahí sí se pudo utilizar un diccionario, ¿ok? Entonces no sé si en la Universidad Técnica de Machala vaya a ser virtual el examen o no. Ya voy a buscar esa información. Si ustedes pueden y tienen el examen virtual a buena hora, pues los felicito, chicos. Esta parte de sinónimos, antónimos y términos incluidos los tienen ya regalado. En el caso de que no, nosotros vamos a ir haciéndolo por descarte, ¿ok? O bien porque me sé el significado y selecciono de una, o no me sé el significado, pero voy descartando las que yo sí sé qué significan. Tengo maldad, hueco, tropa y huida. Ahí voy viendo cuál yo puedo ir descartando. Yo creo que podría ir descartando maldad, porque hueste no me suena maldad. O puedo yo utilizar la palabra hueste y empezar yo a darle un significado.
¿Cómo yo puedo empezar a darle un significado? Pues haciendo oraciones y viendo en qué oración yo puedo ir modificándola, puedo ir adaptándola, para así darme una idea de qué puede estar significando esta palabra, ¿no? Pero si yo busco en el diccionario, me va a aparecer que hueste significa tropa, significa ejército, entonces ya yo lo selecciono, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan ahorita, pues hueste significa ejército o tropa. Me parece que yo tengo un documento que se los voy a mandar, pero me hagan acuerdo porque yo me olvido de las cosas, en los cuales tengo una lista completa de palabras que han aparecido en exámenes en los últimos 5 años con sus respectivos sinónimos y significados, ¿ok? Entonces me parece que lo tengo en la computadora, yo lo voy a revisar. Liz. Aquí en cambio me da un texto. Y aquí yo tengo mi enunciado, aquí yo tengo lo que me está pidiendo. Me dice que al decir mimético en la lectura, está aludiendo a que el pez pierde, que el pez piedra es capaz de. Entonces aquí lo que me están diciendo es que identifique cuál sería el significado de mimético. Me dicen que la respuesta correcta sería la B. ¿Ok? Entonces ahorita lo que me están pidiendo es que yo le dé un significado contextual, porque me dice, según el texto, pues la palabra que está subrayado, la palabra que me están diciendo, ¿ok? Existen muchas palabras que son polisémicas. ¿Qué significa polisémicas? Poli, que significa muchos, y sémicas es significados, o sea, son palabras que tienen varios significados. Por ejemplo, tenemos que tierno puede referirse a algo que es blando y fácil de partir. Algo que tiene poco tiempo de existencia, alguien o algo afectuoso, cariñoso, o alguien que se emociona fácilmente. Entonces vemos que tierno tiene muchos significados. Los distintos significados de una misma palabra reciben el nombre de acepciones. ¿Ok? Por tanto, en este caso, la palabra tierno tiene 4 acepciones o 4 significados. Cuando una palabra tiene una pluralidad de acepciones, o sea, tiene una variación de significados, es decir, es polisémica, hay diversos factores que nos ayudan a saber cuál es el significado con el que se emplea dicho término. Las palabras se emiten en una situación comunicativa determinada. En los casos de palabras polisémicas, ya sabemos que polisémicos es que tienen varios significados, es el contexto en el que se emplea esta palabra y la situación en la que se está comunicando lo que nos va a permitir distinguir el significado que estamos utilizando. Este significado se llama significado contextual. Ejemplo claro sería la palabra banco. Banco es una palabra homógrafa, que ya vimos también que significa homógrafo y que significa homófona. Homógrafa es que se escribe igual, se pronuncia igual, pero tiene diferentes significados. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuando estoy utilizando banco con el significado de que es una entidad bancaria, una entidad una entidad financiera, o cuando estoy utilizando banco como un asiento? Va a depender mucho del contexto en el que yo estoy hablando. Si digo, mira, anda, guarda tu plata en el banco, ya nosotros no nos vamos a imaginar que le estamos guardando aquí debajo de una silla, ¿no? Sino que nos estamos imaginando ya y estamos refiriéndonos a la entidad financiera. En cambio, si les digo, en el banco del parque yo me encontré una moneda, yo voy a saber que es un banco en el que se sienta la gente en el parque, ¿no? Lo mismo con carta, lo mismo con todas las palabras polisémicas, con todas las palabras que tienen varios significados. Ok. Bueno, aquí lo que nos dice es que nosotros tenemos que fijarnos en el contexto para poder saber qué término se está utilizando, o sea, para qué significado estamos hablando. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice qué significa el contexto en el entorno es el entorno físico o de una situación a partir de la cual se considera un hecho. El entorno del contexto es el conjunto de circunstancias en el que se produce este mensaje.
Por contexto lingüístico se entienden los factores vinculados a la producción de los enunciados. O sea, cómo, cuándo y dónde se está hablando. Ok, aquí no. Listo. Entonces, si nosotros leemos qué es lo que nos quiere decir sobre el pez piedra, que es el más poderoso, sus púas son letales, se esconden numerosas glándulas venenosas, su veneno es terriblemente fuerte. Bueno, nosotros vamos a ir leyendo y el pez piedra es sumamente mimético, ya que se confunde perfectamente con el entorno. ¿Ok? Entonces, para este tipo de preguntas, chicos, donde les exijan un significado contextual, y recuerden que este examen es de tiempo y nosotros nos queremos ahorrar todo el tiempo posible. Entonces, si nosotros leemos todo el texto, como que nos vamos a demorar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Usualmente, el significado contextual o la información previa que yo tengo que saber para poder darle un significado a esta palabra está en la oración en la que se está utilizando esta palabra. Por ejemplo, si me dicen mimético, yo busco dónde está mimético y me voy a guiar desde el punto, o sea, desde donde inicia la frase hasta donde termina. Y solo tengo que leer esto. El resto de aquí me quita tiempo. Yo no lo voy a leer porque me quita tiempo. Entonces yo voy a leer esta oración, que es donde está la palabra que me están pidiendo. El pez piedra es sumamente mimético. No sé qué significa, pero aquí me dice ya que se confunde perfectamente con el entorno. Si se confunde con el entorno, significa que se camufla. Entonces yo me voy a ir a las opciones de respuesta y la que coincide sería la B, como ustedes dijeron, camuflarse en su entorno. ¿Okay? Entonces así nosotros vamos a resolver este tipo de ejercicios. Nos vamos a ahorrar el tiempo de leer todo el texto y simplemente nos vamos a ubicar en la oración donde están utilizando esta palabra. Mis analogías, chicos. Mis analogías, y aquí también me dolió. Me dolió ver que, bueno, la mayoría acertó, pero me dolió ver que no todos acertaron analogías. ¿Ok? Me dice complete la analogía, altura es a oxígeno, como descanso es a respiración, latitud es a temperatura, ejercicio es a capacidad y profundidad es a presión. ¿Ok? Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que es una analogía, es una comparación, una relación entre varias cosas. Sabemos cuáles son los pasos que nosotros vamos a utilizar para resolver estas analogías, que es ver el orden, definir qué es cada cosa, darle un nombre, darle un concepto a cada cosa de la analogía, ver el orden en el que están, definir el tipo de relación que hay entre una cosa y otra. ¿Ok? Este ejemplo ya nosotros vimos. Este ejemplo ya vimos. Listo. Entonces, ¿qué es altura? ¿Qué es oxígeno? ¿Qué está primero? ¿Qué está después? ¿Y cómo se relacionan? ¿Cuál es la relación que hay entre la altura y el oxígeno? Cuando nosotros subimos una montaña, digamos que estamos subiendo aquí el Everest. Digamos que este es el Everest. ¿Ya? Cuando nosotros estamos subiendo, a medida que subimos, ¿qué pasa con el oxígeno? Entre nosotros más subimos, el oxígeno más baja, hay menos oxígeno, ¿ok? Entre más alto nosotros estemos, menos oxígeno nosotros vamos a tener, ¿ok? Entonces, la relación que yo tengo aquí es una relación de contrariedad, por así decirlo, ¿ok? Porque entre más uno sube, el otro va a bajar, ¿ok? Entonces yo tendría que buscar entre mis opciones de respuesta una alternativa que me diga que si uno aumenta, el otro disminuye, ¿ok? Entonces, ¿será que si aumenta el descanso, la respiración va a disminuir? Claro que no, entre más descansaditos nosotros estemos, mejor vamos a respirar, ¿ok? Entonces la A yo, ¿ok? Vamos con la de abajo. ¿Será que entre más profundo yo vaya, entre más aumente la profundidad, la presión va a disminuir? No, es completamente al revés, chicos. Entre más profundo yo vaya, más presión va a haber. Entonces, no.
¿Será que entre más ejercicio yo haga, menor va a ser mi capacidad? Claro que no. Si yo hago ejercicio, mi capacidad va a aumentar. Por el contrario, entre más latitud yo encuentre, la temperatura va a disminuir. ¿Ok? La temperatura va a empezar a hacer frío, ¿no? Entre más latitud haya, más frío nosotros tendremos. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta, chicos, en este ejercicio de analogía era latitud es a temperatura. Mientras la altura sube, el oxígeno baja y mientras la latitud aumenta, la temperatura disminuye. ¿Ok? Entonces, esa era la respuesta correcta de esta analogía. Ok, aquí tenemos una adivinanza. Debes leer detenidamente el enunciado y encontrar la respuesta correcta. ¿Qué es lo que se hace de noche que no se puede hacer de día? Aunque ustedes no lo crean, chicos, esta es una pregunta de un examen real. ¿Ok? Sí vamos a tener preguntas así, que yo le agradezco a Dios porque esto es un regalito que nos están dando las universidades, porque es un punto ABAC, un punto regalado. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué pusieron ustedes? No me fijé si en esta se equivocaron o no. ¿Pero qué pusieron ustedes? Ok, vamos a ver. Me dicen que la respuesta correcta sería la B, trasnochar. Bueno, aquí me dicen la C, la B, la C, la B, dormir. Me dicen que es trasnochar o dormir. Entonces, ¿qué es lo único, qué es lo que se hace de día que de noche que no se puede hacer de día? Yo puedo dormir de día. De hecho, en antes me pegué una siesta riquísima, reparadora, que yo me levanté hasta desconcertada, que pensé que era el otro día ya. Entonces, de día sí se puede dormir. Quien se deba ya es diferente, pero sí que se puede dormir. Yo puedo dormir de día, de tarde, de noche, de madrugada, llueve, truene, relampaguea, haga calor, haga frío, yo puedo dormir. ¿Ok? Entonces, dormir es algo que yo puedo hacer tanto de noche como de día. Despertar lo mismo, yo siempre me levanto en las noches, o sea, duermo, me levanto en las noches, voy a tomar agua y vuelvo a dormir. Entonces, yo puedo despertarme en las noches, puedo despertarme en el día. Lo que yo no voy a poder hacer es trasnochar. ¿Cómo me voy a trasnochar en el día si la palabra mismo me dice algo de noche? O sea, desvelarse, estar toda la noche despierto. Es algo que solo se puede hacer de noche porque de día sería trasdiar, no sería trasnochar. Bueno, no sé cómo se diga o no sé si existe ese término en el día, pero es algo que únicamente se puede hacer de noche. Listo. Sustituye la palabra en mayúsculas para dar un sentido opuesto a la oración. Aquí estamos hablando de antónimos. Tenemos, ellos corrigieron el texto citado. Será preservaron, enmendaron, modificaron o ajustaron. El antónimo, pues, es exactamente lo contrario a un sinónimo. De hecho, antónimo es el antónimo de sinónimo, porque tienen significados diferentes. Los antónimos son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Deben pertenecer a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, tenemos el antónimo de alegría, son tristeza, depresión, melancolía. Antónimo de grande es pequeño. ¿Ok? Tenemos aquí, no sé por qué me emocioné, chicos, y les puse full ejemplos. Vamos a pasarlos. Vamos a pasarlos. Listo, entonces,
Ya nosotros sabemos que antónimo es lo contrario. No hay mayor explicación aquí, chicos. Ya es exactamente lo mismo que nosotros hacemos con los sinónimos, lo vamos a hacer con los antónimos, pero teniendo en cuenta que un antónimo es el sentido opuesto, el sentido contrario, es una contradicción. Entonces, si yo no sé qué significa, yo no sé qué es corregir, digamos que yo no sé qué es corregir, yo me voy a mis opciones de respuesta y voy a empezar a usar el método de Descartes. Y yo veo enmendar, modificar, ajustar significa lo mismo. Entonces yo no puedo tener una respuesta, eh, yo no puedo tener tres respuestas válidas, ¿ok? Yo solo necesito una. Entonces si hay tres respuestas que se parecen, yo las voy a eliminar automáticamente. Porque yo no necesito tres respuestas. Aquí me están pidiendo una. Vamos a ver qué me dicen acá. Me dicen que la respuesta es la A. Y exacto, la respuesta es la A. Ya sea por descarte, porque yo sé que corregir es cambiar y preservar es seguir teniendo lo mismo, o sea, conservar eso. Lo que yo voy a hacer es seleccionar la opción correcta. Ya sea por descarte, ya sea porque me sé el significado, ya sea porque utilice un diccionario, ya sea porque utilice alguna aplicación, pero yo todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos me van a llevar a que mi respuesta correcta es la A. Ok, estamos aquí ante la concordancia verbal nominal. Tenemos que seleccionar cuál de las siguientes oraciones tiene un error de concordancia, lo que significa que hay tres que están bien escritas y hay una que no está bien escrita y tenemos que ubicar la que no está bien escrita, ¿ok? Tenemos, los dos gatos están durmiendo, las nuevas flores han florecido en el jardín, la mitad de los estudiantes han aprobado el examen y la mayoría de los libros están en la estantería. Ok, chicos, aquí les voy a dar un plus. Les voy a dar un plus porque hay dos que están mal escritas, ¿ok? Entonces cualquiera de las dos se las voy a hacer válidas, porque fue error mío, pero hay dos que están mal escritas. Dando un repaso rápido a lo que era la concordancia verbal afecta al verbo respecto al sujeto de la oración. La concordancia verbal exige que haya una coincidencia en el número, o sea, singular o plural, la persona, ya sea primera, segunda o tercera persona de manera gramatical. Sin embargo, las cosas no son, bueno, las cosas son un poco más complicadas y se dan bastantes excepciones. ¿Ok? Tenemos las reglas generales, que ya sabemos cuáles son, y tenemos los casos especiales. Dice que, sin embargo, al margen de estas reglas generales, la concordancia verbal puede verse alterada en numerosas ocasiones, atendiendo a diversas razones, que no podemos especificar en todos sus extremos, pero podemos ver los casos más significativos, ¿ya? Los casos más importantes o los casos que más se repiten con ejemplos concretos. Tenemos el sujeto colectivo. Imaginemos una pluralidad expresada en un sustantivo en singular, como gente, grupo, montón, multitud, número, infinidad, parte, resto, mitad, etc. La concordancia verbal se produce en singular y esa es la recomendación que da la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española. ¿Okay? Entonces recuerden que este de aquí, este primer caso, nosotros lo simplificábamos a que si hay alguna palabra que me represente un conjunto, ¿ok? Por ejemplo, un conjunto llamado parte, yo sé que hay algunos miembros, algunos integrantes en este conjunto. Si me dicen número, multitud, infinidad, yo sé que dentro de ese conjunto va a haber varias personas o va a haber varios elementos, ¿ok? Aquí me da un ejemplo. Es gente que merece nuestra amistad. Gente, que es el conjunto, y el verbo es pues está en singular, ¿ok? Entonces, cuando nosotros encontremos una palabra que me indique un conjunto, mi verbo se va a presentar en singular. Sujeto múltiple, ¿ok? Aquí recuerden que este de aquí nosotros lo habíamos resumido a que si yo encontraba la letra Y.
en la parte del sujeto. Recuerden que todo esto es en la parte del sujeto. Si yo encuentro la letra Y en la parte del sujeto, pues mis verbos los voy a tener que poner en plural. ¿Ok? El niño y el perro juegan. El jinete y el caballo estaban. Tenemos aquí, ese no. Ya. Tenemos otros casos que nosotros habíamos visto que si nosotros encontrábamos una coma en la parte del sujeto, mi verbo iba a ser en singular. ¿Okay? Si nosotros encontrábamos una coma, mi verbo va a ser en singular. Si nosotros encontrábamos el que, la conjugación que, en la parte del sujeto, pues nuestro verbo iba a ser en singular, me parece. Sí, sí, en singular, solo que aquí hay como que un caso especial de este caso especial. ¿Ok? Entonces, para resumir, chicos, vamos a ponerlos por aquí. Los 6 casos especiales que nosotros más vamos a encontrar es que si yo encuentro una palabra, digamos que esto es un conjunto, que me expresa un conjunto, mi verbo va a ser en singular. Si yo encuentro la Y, todo esto es en la parte del sujeto, mi verbo va a estar en plural. Si encuentro una coma, mi verbo va a estar en singular. Si yo encuentro la conjugación que en la parte del sujeto, mi verbo va a estar en singular. Si yo encuentro la palabra ni, depende si la encuentro antes o después del sujeto. Si la encuentro antes, o sea, si la encuentro yo de mi lado izquierdo, va a ser singular. Y si la encuentro yo en mi lado derecho, va a ser plural. ¿Ok? Entonces, esos son los casos especiales resumidos. ¿Qué más fácil que tener esto? O sea, que saber que si es conjunto singular, si es si hay una I es plural y así. Entonces, una vez que ya tengo esto, me voy a las opciones de respuesta. Ya tengo en claro estos casos especiales. Los 2 gatos están durmiendo. Los 2 gatos, mi verbo está en plural. No veo ningún caso especial aquí, entonces mi verbo tiene que estar en plural. Esta oración está bien escrita. Las nuevas flores han florecido en el jardín. No encuentro un caso especial aquí. ¿Ok? Yo no encuentro un caso especial aquí, no hay palabra que me indique conjunto, no encuentro una Y, no encuentro una coma, no encuentro un que, no encuentro un ni. Entonces aquí no hay casos especiales. Mi sujeto está en plural y mi verbo está en plural. Entonces esto está bien. La mitad de los estudiantes han aprobado el examen. La mitad de los estudiantes. Este es mi sujeto, acá está mi verbo. ¿Qué pasa aquí? Que mi sujeto está en, bueno, dice los estudiantes, o sea, hay muchos estudiantes, pero yo encuentro el primer caso especial. Hay una palabra que me indica un conjunto y cuando es así, tiene que estar en singular mi verbo y en este caso está en plural, por lo cual esta oración está mal escrita. ¿Ok? La otra oración que aquí se los hago pasar, los que pusieron esta se los voy a hacer pasar porque la mayoría también me indica un conjunto, ¿ok? Entonces debería esto estar en singular. Entonces este también está mal escrito. Pero esto fue error mío. La respuesta correcta, chicos, era la C, ¿ok? Pero si ustedes respondieron esta de aquí, pues se las voy a hacer válida porque está mal escrita. Bueno, tenemos lo mismo, un sinónimo, de lacónico. Yo no sé qué es lacónico. Hay quien me dice prolijo, conciso, verboso, circunlocutorio. Entonces, ¿qué será esta vaina circunlocutorio? Jamás en la vida lo he usado y jamás en la vida creo usar esta palabra, circunlocutorio. ¿Cuál fue la respuesta correcta, chicos? Listo, a ver, vamos a ver las opciones de respuesta. Ustedes me dicen que es la B, la B, la B y la B. Vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobarlo. Ya
sabemos cómo resolver este tipo de ejercicios y en efecto, pues es la B, chicos. Ahora, lo siguiente, la palabra más lejano. Él selecciona la palabra que esté más lejos de tener el mismo significado. O sea que aquí, en resumidas cuentas, nos están pidiendo antónimo de obnubilar. ¿Qué será esta vaina? Yo creo que me están insultando aquí. Si alguien me dice obnubilar, chicos, yo le digo por si acaso la tuya. ¿Cuál sería entonces la respuesta de esto? Ya sabemos que es un antónimo, ya sabemos cómo resolver un antónimo, ¿ok? Ok, me dicen que la respuesta correcta sería la de despejar, ¿ok? Entonces, según el significado contextual que yo puedo entender aquí, me dice que, o entiendo que nubilar es como nublar, ¿ok? Es como que nublar la vista, que se vea brumoso, que se vea ensombrecedor, que embriague, o sea, que no se pueda enfocar bien, ¿ok? Entonces, el antónimo o lo diferente, algo que cambie el sentido de esta oración sería despejar. Tenemos también un término excluido. ¿Cuál de los siguientes términos no está relacionado con los demás? Tengo efímero, perenne, transitorio y efervescente. ¿Cuál creen que no está relacionado con los demás? Ya sabemos qué es un término excluido y cómo resolverlo. Ok, qué rapidez, qué eficacia. Ok, me dicen que la respuesta sería la B, perenne. Tenemos efímero, perenne, transitorio y efervescente. ¿Cuál creen que no sería este término excluido? Ok. Recuerden qué es un término excluido. Un término excluido era la palabra que no tenía relación con las demás. Era la palabra que nosotros le íbamos a apartar, le íbamos a hacer bullying porque no compartía un campo semántico, no compartía un mismo significado. Entonces, ¿cómo yo resolvía esto? Pues haciendo lo mismo que con sinónimos, que con antónimos. Yo iba a buscar por descarte. Si yo no sé una respuesta, le voy a empezar a hacer por descarte. ¿Qué es efímero? ¿Qué es perenne? ¿Qué es transitorio? ¿Y qué es efervescente? Efímero es algo instantáneo, algo que pasa en un instante. Perenne es algo que perdura, algo que dura mucho. Transitorio lo mismo, que es, o sea, no, bueno, no lo mismo que perenne. Transitorio es lo mismo que efímero. Es algo que pasa, que es algo momentáneo. Efervescente, también nosotros hemos visto la efervescencia, es algo rápido. Entonces, si efímero, transitorio y efervescente me indican algo rápido, y perenne me indica algo duradero, algo que prevalece, yo diría que perenne sería lo que yo tengo que separar, lo que yo tengo que alejar, porque mientras que los otros son algo de corta duración, perenne es algo de larga duración. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejercicio como el que hicimos al principio. Si llueve, no saldré a correr. Si no salgo a correr, me sentiré inactivo. Si me siento inactivo, comeré en exceso. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Ya resolvimos el primer ejercicio, entonces ese de aquí tiene que estar ya entendido, grabado en nuestra mente. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Ok, vamos a ver, me dicen que la respuesta correcta en este caso es la A. Si no llueve, no comeré en exceso. Vamos a ver si es cierto, chicos, y en efecto es cierto, ¿no? Aquí me dice que si llueve, en fin, el final es que comer en exceso. Si llueve, voy a comer en exceso. Entonces, lo contrario a eso es que si no llueve, no voy a comer en exceso, ¿ok?
Entonces yo voy a ir analizando opciones de respuesta, pero la que más tiene lógica en este caso es la primera. Escoge el significado que mejor se ajuste al siguiente refrán. Una golondrina no hace verano. Hay que mantenerse siempre juntos, solos no se logra nada. Las golondrinas vuelan siempre juntas. Una persona debe hacer lo que se le pide o la excepción no hace la norma. ¿Ok? ¿Qué es un refrán? Un refrán es una sabiduría, un conocimiento, un consejo que está adornado de una manera bonita, ¿ok? Está en modo de metáfora, ¿ok? Pero que me deja una enseñanza. ¿Cómo yo voy a resolver este tipo de ejercicios? Pues yo puedo hacerlo de dos maneras. La primera, que es la más sencilla a mi parecer, es leer, comprender, ver qué significado yo le puedo dar de manera personal a este refrán y buscar entre mis opciones de respuesta una que más se adapte al significado que yo le estoy dando. Si, por ejemplo, en el refrán hay palabras que yo no entiendo, que yo no sé su significado, lo que yo voy a hacer es parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Cambiar a mis propias palabras para poder entenderlo mejor, ¿ok? Aquí me dicen ustedes que la respuesta es la D. La excepción no hace la norma. Entonces yo voy a analizar este refrán. Una golondrina no hace el verano, ¿ok? Una sola golondrina, una sola cosa no significa algo grande, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo entiendo y voy a buscar cuál se ajusta más a esta definición. Y la excepción no hace la norma. Para mí es la que más se adapta y para ustedes también. Y es la respuesta correcta. Tenemos antónimo de anacrónico. ¿Qué será anacrónico? No tengo idea. ¿Cuál será el antónimo? No tengo idea, pero sé que ustedes sí tienen idea porque ya resolvieron este ejercicio. Tenemos impropio, redundante, extemporáneo y adecuado. Okay, me dicen que la de adecuado. Entonces algo anacrónico podría ser algo inadecuado, algo erróneo, algo impropio. Entonces la respuesta correcta, chicos, es adecuado. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. El siguiente ejercicio consiste en desagregar el significado de la palabra mediante sus prefijos y sus sufijos. Recuerden que hablamos de lexemas y morfemas, cuáles son la raíz de la palabra y cuál es el sufijo, el prefijo que se le está poniendo, ¿no? Aquí lo que me está pidiendo es que yo separe esta palabra, separe pseudociencia para yo poder entender. Es lo que nosotros hacemos con analogías. Recuerden que en analogías también habíamos separado a Ana, que era de análisis, y logía de lógica. Entonces nosotros pudimos saber que analogía era un análisis lógico. Entonces lo mismo es con esto, pseudociencia. Me dicen que es la C. Entonces, pseudo, me dicen que significa algo falso y ciencia es un saber humano. Entonces, una pseudociencia es una o un conocimiento falso, un conocimiento errado. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es un prefijo? En la morfología lingüística, o sea, en el cuerpo de una palabra, un prefijo es un morfema de la clase. Bueno, perdón. Bueno, eh, es un morfema de la clase de los afijos que se antepone a la raíz, que es el lexema. Recuerden que el lexema era raíz, morfema era lo que iba o antes o después, lo que se agregaba para darle un sentido. Bueno, o base léxica, para formar una opción lexical con diferentes significados o que expresa categorías gramaticales diferentes. ¿Ok? En este caso podemos ver que tenemos aquí abuelo, pero si nosotros le agregamos este morfema, este prefijo bis, ya nosotros le estamos dando un significado diferente. ¿Ok?
Entonces vendría a ser el abuelo de mi papá o de mi mamá. Tenemos aquí los ejemplos de prefijos: ante, entre, ex, extra, infra, inter, pre, re, retro. Entonces, y los diferentes significados, ¿no? Igual como siempre les digo, estas diapositivas se las voy a pasar para que ustedes la tengan y la estudien y la repasen. ¿Ok? Tenemos aquí los sufijos, que se denominan sufijos a un tipo de morfemas o afijos que se agregan después del léxico, o sea, los que van después. Los sufijos pueden ser derivativos o flexivos. En la mayoría de las lenguas, los derivativos preceden a los flexivos, ya que los derivativos tienden a estar más cerca de la raíz. Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos mundi, que vendría a ser de mundo, y al es como general. Entonces, si hablamos de mundial, ya sabemos que es algo general, algo que lo sabe todo el mundo. Lo mismo aquí, semestral, algo fundamental. Tenemos aquí también los ejemplos de los sufijos y, bueno, los sufijos y los ejemplos. Hay palabras que tienen prefijos y tienen sufijos. En este caso tenemos el ejemplo de anormalidad. Tenemos aquí el lexema, la raíz sería normal. Si yo le añado un prefijo a, que es lo contrario, algo anormal, sería algo raro. Y si yo le añado aquí el sufijo y ad, que ya es no una acción, sino más bien un sistema. Entonces ya no sería algo normal, sino que sería una anormalidad, una rareza general. Bueno, aquí tenemos un cuadro, yo se los voy a pasar, no se preocupen, pero sí estaría bueno que ustedes se echaran una leída, se pegaran ahí una leída de los prefijos, los sufijos y sus diferentes significados. Entonces, como ustedes bien dijeron, pseudo significa falso y ciencia es el saber humano, ¿ok? Entonces la respuesta era la C. Tenemos aquí oraciones, chicos, no nos vamos a quedar mucho tiempo en oraciones. No nos vamos a quedar mucho tiempo en oraciones, pero ¿cuál sería la respuesta aquí? Teniendo en cuenta que este uno, no, sí forma parte, pensé que no formaba parte. Ok, tenemos 1, 2, 4, 5, 3, 3, 2, 5, 4, 1, 4, 2, 5, 3, 1, 5, 4, 1, 2, 3. Ok, me dicen que la respuesta sería la C. ¿Cómo yo sé que es la C? Si aquí no tengo una palabra que me indique un lugar o que me indique un tiempo, pero sí que tengo una palabra que me indica un sujeto, ¿ok? Yo sé que el sujeto aquí es a Carmen. El sujeto es Carmen. Entonces yo buscaría una opción que empiece por 4. La única que empieza por 4, la tercera, es la C. ¿Ok? Entonces, esta es la oración. Yo no me voy a tomar el tiempo de ir revisando una por una, porque sabemos que pueden concordar. Puede ser que sí concuerden, que tengan lógica, que sean coherentes, pero si no están en el orden sintáctico, yo voy a estar respondiendo mal. ¿Ok? Antónimos. Mientras estaba en aislamiento, su único deseo era, aquí va un espacio, a su hermana. Tengo que buscar una palabra que me indique una acción distinta, o sea, que le dé un significado opuesto a esta oración. Podríamos también tomarlo no solo como antónimo, sino también tomarlo como un término excluido, ¿ok? Liberar, abrazar, soltar y desatar, ¿ok? Tenemos que buscar cuál es la diferente, porque esa es la que nos va a dar un significado diferente a esta oración. Me dicen ustedes que la respuesta correcta es la B. Exacto, porque liberar, soltar y desatar son sinónimos entre sí, ¿no? Entonces yo no necesito tres respuestas correctas, sino que necesito solo una. En este caso, por descarte, la que quedaría fuera de esa sinonimia, de esos sinónimos, sería la B. Tesis. Chicos, tesis, ¿qué ejercicios más fáciles? Recuerden que hablamos de las tesis. Tienen que ser oraciones completas, carguen con toda la información del texto, son comidas principales, no tienen que tener números, no tienen que
ser aceptadas, sino que tienen que ser polémicas, tienen que ser discutibles y tienen que estar seguidas por argumentos, ¿ok? Porque las tesis son opiniones de las cuales nosotros vamos a tener que sustentar mediante argumentos. Me dicen que sería la D. Y recuerden que yo les había hablado que en las ideas principales, nosotros el 95% de las veces lo íbamos a encontrar en las primeras tres líneas y les dije que en las tesis esta probabilidad aumentaba y entraba al 98, por no decir 99% de las veces, la encontrábamos en las primeras tres líneas, ¿ok? Entonces me dicen que la respuesta correcta sería la D y vamos a confirmarlo. Ay, bueno, es que me dice que es las tesis. Tin, 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 tin. Listo. Y lo confirmamos y en efecto la tesis sería la D. La vida saludable está de moda y con ella el consumo de sustancias que mejoran nuestra salud. ¿Ok? Idea principal. Elige la frase que representa la idea principal del texto. Nosotros leemos este texto, tenemos aquí nuestras opciones de respuesta. Sabemos, como les dije, la idea principal es la idea que resume el texto. Es la idea en la que yo voy a encontrar la información. Nosotros ya sabemos cuáles son esas características que tiene una idea principal y las formas que nosotros tenemos para poder extraerlas. Eh, eh, También sabemos lo que es una idea secundaria, ¿no? Existen diferentes, bueno, en la idea principal nosotros lo íbamos a dividir en dos, de forma sintáctica, de forma semántica, también lo íbamos a dividir según cómo esté estructurada, si está de manera explícita, que son las que se encuentran en el texto, o si está de manera implícita, que son las que yo voy a tener que inferir, voy a tener que deducir. Las ideas secundarias, por su parte, eran ideas que ayudaban a detallar, a expandir, a sustentar a mi idea principal. Me daban ejemplos, me daban características, me daban números, me daban estadísticas. ¿Ok? Sigamos. Tenemos las ideas implícitas, que son aquellas que se encuentran ocultas, que no están expresadas de una manera directa. No las voy a encontrar escritas en mi texto. Tenemos también las ideas explícitas, que estas en cambio sí que las voy a encontrar textualmente en el texto. No voy a tener que asumir nada, no voy a tener que inferir, no voy a tener que hacer nada porque ya están ahí en el texto. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la respuesta de esta idea principal? ¿Cuál sería la respuesta, chicos? En este caso, chicos, la idea principal sería no se puede jugar las intenciones profundas de las personas al actuar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en base a esta idea va a seguir desglosándose el texto. ¿Ok? Eh, Ok, es como un razonamiento. Juan tiene 7 años. Su bicicleta rechinaba mucho, así que buscó el aceite que su padre le ponía al carro. Y así la bicicleta ya no rechine. Como no había, le puso aceite de cocina. ¿Por qué pasó esto? ¿Será porque será que esto se debió a que no sabía para qué servía el aceite del carro? ¿A que no sabía para qué servía el aceite de cocina? ¿Será que porque pensó que ambos aceites hacían la misma función o porque se confundió de nombre al tomar los envases? Así, exacto. No, yo aquí voy a empezar a descartar ideas. No sabía para qué servía el aceite del carro. Sí que servía porque sabía que era para rechinar. Sabía que su papá le ponía ese aceite al carro para lubricar, entonces sí sabía para qué servía. No sabía para qué servía el aceite de cocina. No me lo dice acá tampoco. ¿Ok? Entonces no. Pensó que ambos hacían la misma función. Pues sí, porque si no había uno, tomó el otro pensando que iba a cumplir la misma función. Se confundió de nombres al tomar el envase. Me dice que no había. No había. Ti, 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 ti.
Listo. Entonces, estas son las 20 primeras preguntas, chicos. Ya les comparto. No saben qué, se nos va a acabar la hora. Pero las otras 20 les voy a pasar las diapositivas que ya están resueltas para que ustedes igual lo vayan analizando. ¿Ok? Entonces, chicuelos.